Hola, vamos a resolver un problema de trabajo y energía. Es el problema 1 de la serie de trabajo y energía de la coordinación. Lo voy a leer. Calcule el trabajo realizado por las fuerzas F, el peso, la normal y la fricción aplicadas al embalaje que se mueve 3 pies hacia la derecha. Aquí tenemos el dibujo y vemos el cuerpo. El embalaje está representado por un rectángulo nada más y vemos la fuerza de 4 libras que tiene una pendiente de 5 a 12. El coeficiente de fricción cinética es de 0.2. Como primer paso, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos primero aislando el cuerpo, que es lo que tenemos aquí en negro, la cajita, y posteriormente dibujamos sus 4 fuerzas. Su peso, de 2 libras, la normal vertical hacia arriba, la fuerza de 4 libras con una pendiente de 5 a 12, y la fuerza de fricción en sentido negativo. Posteriormente, como tercer paso de la elaboración del diagrama de cuerpo libre, incluimos los ejes, el eje Y vertical y el eje X horizontal. A continuación, es necesario sacar las componentes Fx y Fy de la fuerza de 4 libras. Para esto nos fijamos en el triángulo que se forma en negro abajo de la fuerza. Vemos que uno de los catetos es 12 y el otro 5. Para sacar la hipotenusa, simplemente sacamos la suma de los cuadrados de los lados y extraemos raíz. Esta es una raíz exacta y su valor es de 13. Con esto sabemos que la componente en X será de 12 sobre 13 por el módulo de la fuerza, de 4 libras. Y la componente en X de esta fuerza de 4 libras será 48 sobre 13. Para sacar la componente Fy, hay que considerar el cateto opuesto, el cateto vertical, el de 5, y lo dividimos entre la hipotenusa, 13. Multiplicamos por el módulo de la fuerza, que es 4 libras, y obtenemos 20 sobre 13 libras. Este es el valor de la componente de la fuerza de 4 libras en Y. A continuación, hacemos suma de componentes sobre el eje Y igual a 0. Esto lo sabemos porque la caja, el embalaje, no tiene desplazamiento sobre el eje Y. Las componentes que actúan sobre el eje Y son la normal, el peso de 2 libras negativo, y 20 sobre 13 libras que corresponden a la componente de la fuerza vertical de la fuerza de 4 libras. Despejamos la normal y obtenemos un valor de 6 sobre 13 libras. El problema nos pide determinar el trabajo de las fuerzas. Para esto haremos esta tabla. En el encabezado tenemos fuerza, la distancia que recorre el embalaje, que en este caso es de 3 pies, y el trabajo, que lo vamos a denotar con la letra U. Para la fuerza de 2 libras, que corresponde al peso, aunque la caja tenga un desplazamiento de 3 pies, podemos ver que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, la fuerza peso no produce trabajo. Y aquí lo indicamos con 0. Continuamos con la siguiente fuerza a ver qué trabajo produce. La fuerza normal, igual a 6 sobre 13 libras, tampoco produce trabajo porque es perpendicular al desplazamiento del embalaje. Seguimos con la componente en X de la fuerza de 4 libras. Esta componente en X es paralela al desplazamiento y sí produce trabajo. Por lo tanto, multiplicamos el desplazamiento de 3 pies por el módulo de la fuerza, de 48 sobre 13 libras. Seguimos con la componente vertical de la fuerza, de 4 libras. Esta, como es vertical, es perpendicular también al desplazamiento y no produce trabajo. Aquí lo tenemos indicado. Seguimos con la fuerza de fricción. La fuerza de fricción tiene sentido negativo al eje X, por lo tanto su trabajo también será negativo y se calcula con el producto del coeficiente de fricción cinética por la normal, y todo esto precedido del signo negativo. A continuación, F subíndice R, la fuerza de fricción, es igual a menos 0.2 por 6 sobre 13 multiplicado por 3 pies, que es el desplazamiento que sufre el embalaje en el eje X. Los resultados finales son trabajo de la fuerza de fricción
denotado por U subíndice FR, es igual a menos 0.277 libras-pie. El trabajo de la componente de la fuerza de 4 libras horizontal, que será igual, ya un valor redondeado, a 11.08 libras-pie. El resto de las fuerzas no producen trabajo.